La esclavitud de Israel, causas y consecuencias. ¿Cómo se convirtieron los israelitas en esclavos en Egipto? Su esclavitud, ¿en qué manera afectó las promesas de Dios de dar a Israel su propia nación y su propia tierra? Cuando miramos a Israel hoy, ¿podemos creer en la palabra de Dios? En nuestro último estudio, reflexionamos sobre las interacciones entre los miembros de las familias de Isaac e Israel. Vimos cómo la parcialidad mostrada por los padres hacia algunos de sus hijos, tuvo como consecuencia mucho dolor y problemas de por vida. Una de las consecuencias más importantes fue que José fue vendido por sus hermanos a una caravana de mercaderes, y fue llevado a Egipto, donde se convirtió en esclavo. En este estudio consideraremos brevemente cómo fue la esclavitud de entonces y cómo es ahora. También descubriremos qué fue de José después de ser sacado de su hogar, cómo llegó Israel a ser esclavizado en Egipto, y cuáles fueron las consecuencias para ambas naciones. La esclavitud hoy. La esclavitud ha sido una práctica común desde los primeros tiempos de la humanidad. Sin embargo, la propiedad legal de las personas fue abolida de hecho en todos los países en el transcurso de los 2 últimos siglos. Sin embargo, hoy, en casi la mitad de los países del mundo, no existe ninguna ley penal que sancione ni la esclavitud ni los tratos de los esclavos. Los datos de 2019 a 2020 muestran que los países con mayor número de esclavos son India, China, Pakistán, Corea del Norte, Nigeria, Irán, Indonesia, la República Democrática del Congo, Rusia y Filipinas. Según los estudios recientes, algunas de las peores formas de esclavitud se dan en países como Sudán, Mauritania, Somalia, Angola, Pakistán, Nepal y Myanmar. La prohibición oficial de la esclavitud en estos países existe solo sobre el papel, pero no está respaldada por ninguna medida punitiva seria. Así, por ejemplo, en Mauritania, donde se practica la esclavitud generacional desde el siglo XIII, los descendientes de los negros esclavizados hace muchas generaciones atrás, constituyen la casta de esclavos de propiedad de los árabes hoy. El número de esclavos en el país se estima en 600.000 personas, el 20% de la población, el porcentaje más alto del mundo. Se calcula que el 25% de los esclavos del mundo son niños, el 71% son mujeres y niñas. Las formas modernas de esclavitud incluyen el tráfico de personas, el trabajo forzado, la servidumbre por deudas, la esclavitud basada en la descendencia, el trabajo infantil, el matrimonio forzado y precoz, la servidumbre doméstica, y el tráfico sexual. En el siglo XIX, los esclavos eran extremadamente caros y constituían una gran inversión para sus propietarios. En cambio, la esclavitud actual tiene 2 características principales: es barata y desechable, por lo que cuando un esclavo enferma o se lastima, simplemente se le abandona o se le mata. ¿Es la esclavitud justificada en la Biblia? ¿Qué dice la Biblia sobre la esclavitud? Las Escrituras no justifican ni condenan la práctica de la esclavitud. Dan instrucciones sobre cómo deben comportarse y ser tratados los esclavos, en una cultura donde la esclavitud era una práctica común. Leemos en el Nuevo Testamento, en referencia a los esclavos: Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Así vemos que Dios manda a los esclavos a obedecer a sus amos. Y a los amos a tratar a sus esclavos con justicia, sin intimidar ni amedrentar, haciendo provisión para ellos, y en el temor de Dios, sabiendo que el Señor es nuestro amo y juez celestial. En los tiempos del Nuevo Testamento, muchos esclavos tenían un sorprendente nivel de estatus legal y social. Médicos, abogados, maestros, e incluso políticos, eran a veces esclavos. En el Antiguo Testamento, la ley liberaba a los esclavos cada 7 años. La mayoría de las veces los esclavos eran el resultado de la guerra o de la economía. Por ejemplo,
personas que no podían pagar sus deudas o mantener a su familia. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento condenan la práctica del tráfico de esclavos y según la ley de Moisés, el castigo por tales acciones era la muerte. Asimismo el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Lo que tenemos que entender es que el propósito de la Biblia es indicar el camino de la salvación y el transformar a los hombres, no reformar la sociedad. Una persona que ha encontrado el don de la salvación de Dios y la libertad de la esclavitud del pecado, entenderá que es malo esclavizar a otra persona. José el esclavo. Al examinar la vida de José, descubrimos que fue vendido a la fuerza como esclavo. De acuerdo al Génesis, sus propios hermanos confesaron que vimos la angustia de su alma, cuando nos rogaba, y no le escuchamos. El hijo predilecto de Israel, vendido como esclavo. ¿Cómo reaccionó José ante esto? No se quejó de su destino, no intentó escapar, no protestó. Aceptó que era un esclavo e hizo su trabajo con fidelidad y diligencia. José tenía 17 años cuando fue vendido. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Debido a que José era trabajador, honesto, y se esforzaba, fue promovido por su amo al puesto de mayordomo de todos sus bienes. Todo lo que José hacía, lo hacía ante todo para Dios. Incluso cuando era joven, era un hombre de integridad. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo, pues, haría yo este grande mal, y pecaría contra Dios? ¿Cómo responde José cuando la mujer de su amo intenta seducirle? No le sigue la corriente, aunque le habla ella a José cada día. Considera que su amo confía en él, y que estaría pecando contra Dios, y rechaza sus avances. Entonces ella lo acusa falsamente de intento de violación. Llamó a los de casa, y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa, y huyó y salió. Merece la pena considerar que un esclavo acusado de un delito como el de intentar violar a su ama, debería haber sido ejecutado. Podríamos preguntarnos si el amo creyó a su mujer. De todas maneras, él se enfurece por la situación y manda encarcelar a José, con los prisioneros políticos del faraón. Y tomó su amo a José, y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Hasta ahora hemos visto a José vendido como esclavo por sus hermanos porque estaban celosos de él. Ahora lo meten en la cárcel porque se negó a dejarse seducir por la mujer de su amo. No ha hecho nada para merecer ninguna de las dos cosas. Al contrario, su conducta es encomiable. ¿Acaso se queja de su destino? ¿O culpa a Dios de toda la injusticia que sufre? ¿O está amargado y enfadado? No, acepta sus circunstancias como si vinieran de Dios. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión, todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José,
porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Todo lo que José hizo, lo hizo lo mejor que pudo. Tenía una gran fe en Dios, y se daba cuenta de que Dios tenía el control de todas las situaciones. Y debido a su actitud ante la vida y a su fe en Dios, el jefe de la prisión se fijó en él y lo ascendió a un puesto de autoridad sobre los prisioneros. Piensa los adolescentes que conoces, ¿esperarías esta actitud y comportamiento de alguno de ellos? ¿Aceptamos nosotros las irritaciones, frustraciones, dificultades e injusticias de la vida? ¿O nos quejamos, discutimos, nos enfadamos y nos amargamos, tratamos de manipular nuestra situación o caemos en una depresión? Como José, tenemos que aceptar todo lo que viene de la mano de Dios, y aceptar que todo lo que hace es para nuestro bien y su gloria, y es parte de su plan para nuestras vidas. Con el tiempo, miraremos hacia atrás en nuestras vidas y nos daremos cuenta de que Dios tiene el control de todo. Mientras José estaba encarcelado, el faraón tuvo un sueño profético que nadie pudo interpretar. Como José había estado preso con los siervos del rey, y era conocido que podía interpretar sueños, fue llamado ante el faraón. Dios le permitió explicar el sueño del faraón y como resultado, fue nombrado visir o primer ministro de Egipto. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Observe que el amo de José, el jefe de la prisión, y ahora el Faraón, todos entienden que José es diferente. Sabían que el Espíritu de Dios estaba en él. José tardó 13 años en convertirse en el primer ministro de Egipto. Cuando fue vendido como esclavo, tenía 17 años. Ahora va a cumplir 30 años, y durante todos estos 13 años ha sido esclavo o prisionero. José había explicado que el sueño del faraón era una profecía sobre una época de abundancia y luego de hambre. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre. Y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y José, en nombre del faraón, preparó una gran reserva de alimentos en toda la tierra de Egipto, contra el hambre. Pero encontramos que el hambre afecta a todas las tierras circundantes, no solo a Egipto. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá, y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. José había sido vendido como esclavo cuando era un adolescente, ahora era un hombre de 39 años y estaba claramente cambiado. Ya no era un esclavo. Hablaba, vestía y se veía como un egipcio. También era el primer ministro de la tierra. Por supuesto, los hermanos no lo reconocieron después de 22 años, de hecho, lo creyeron muerto. Sin embargo, José los reconoció. Y José era el Señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José, y se inclinaron al rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció. Mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente, y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. Aquí vemos cómo se cumple el sueño profético que tuvo José, y por el que sus hermanos le odiaban. Como resultado, cuando José recibió a sus hermanos, podemos ver en él cualidades como la honestidad y la falta de hipocresía, un espíritu perdonador, un amor sincero por su padre y sus hermanos, y la lealtad a Dios. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Como José sabía que aún quedaban 5 años de hambre por delante, llamó a su familia a Egipto. Y habló Dios a Israel en visiones de noche, y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto,
porque allí yo haré de ti una gran nación. Así que Israel llega a Egipto por orden de Dios, y en cumplimiento del plan y propósito de Dios. En ese momento solo había 70 israelitas. Y debido a la elevada y valiosa posición de José, se les asignó lo mejor de la tierra de Egipto. Todas las personas de la casa de Jacob, que entraron en Egipto, fueron 70. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos, y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón. José murió a la edad de 110 años. De estos, vivió en Egipto 93 años. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: Yo voy a morir. Mas Dios ciertamente os visitará, y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. Dios le había dicho a Abraham que su descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Esta promesa se transmitió de padre a hijo, de modo que José la conoció y creyó en Dios. Antes de morir, José también profetizó que Dios devolvería a Israel a la tierra prometida, y encargó a los israelitas que sacaran sus huesos de Egipto, y trasladaran sus restos a la tierra prometida. Y murió José, y todos sus hermanos, y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos la tierra. Han pasado 400 años desde que Israel y su familia fueron a vivir a Egipto. Entretanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Este nuevo rey no era hijo ni nieto del faraón cuya mano derecha era José. Más de una generación ha cambiado en 400 años. Tal vez el hijo del faraón conocía a José y lo respetaba, y tal vez su nieto también había oído hablar de José. Pero con el tiempo, se levantó un rey que no conocía a José en absoluto, que no entendía por qué ese pueblo estaba allí. Que veía que era más numeroso y más fuerte que los egipcios. Dos cosas que el faraón temía mucho. 1. Que si hubiera una guerra, el pueblo israelí se uniría al enemigo e iría contra Egipto. 2. Que si todo el pueblo israelí abandonara Egipto, la economía se hundiría. Es este faraón quien esclavizó a los hijos de Israel en Egipto. Como resultado de la actitud del faraón, los israelitas se encontraron en una situación muy difícil. Los egipcios los trataban con dureza, los explotaban y mataban a sus hijos. Por lo que acudieron a Dios en busca de liberación. Es cuando pasamos por dificultades en nuestras propias vidas, que nos acordamos entonces de Dios, y nos olvidamos de Él en los buenos momentos. Es que Dios tiene que llamar nuestra atención. Las consecuencias finales para Egipto de esclavizar a Israel serían devastadoras. Su tierra, sus cultivos y sus animales serían diezmados. Su economía se derrumbaría. Su ejército sería destruido. Sus hijos primogénitos morirían. Su rey moriría. Y perderían a sus esclavos israelíes. Hasta más de 2 millones de personas saldrían de Egipto. Esto se basa en Números 1:46, que afirma que los varones de 20 años en adelante eran 600.000 al año después de salir de Egipto. Las consecuencias para Israel fueron que se liberaron de la esclavitud, y fueron conducidos fuera de Egipto a la tierra prometida. Dios cumple su palabra. Podemos establecer un paralelismo entre su persecución por parte de Egipto, y su liberación para poseer la tierra prometida, con la persecución de los judíos que condujo a la Segunda Guerra Mundial y durante la misma. Fue esta persecución la que resultó en el establecimiento del Estado moderno de Israel en 1948.
Considere que a lo largo de la historia, los judíos han ocupado muy a menudo posiciones elevadas donde quiera que vivieran. Financieras, políticas, empresariales, profesionales. ¿Qué probabilidad hay de que unas personas que viven en la comodidad y la prosperidad, bien asentadas y aceptadas como parte integrante de su sociedad, lo abandonen todo por las dificultades de una tierra dura y un conflicto seguro? Fue la opresión y la persecución que soportaron, el rechazo de sus propios compatriotas, lo que les obligó a marcharse y regresar a la tierra prometida de Dios. Cuando se restableció Israel en 1948, hubo naciones que se opusieron y otras que lo apoyaron. Esto continúa hasta el día de hoy, y culminará cuando todas las naciones se vuelvan contra Israel. Y una vez más, en su tiempo de angustia, Israel se volverá de todo corazón a Dios, quien lo librará. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Por qué siempre se lucha contra Israel? Porque Israel es la nación que Dios ha elegido. Satanás hará todo para destruir lo que Dios ama. Dios hizo una promesa a Israel, y si la nación israelí es destruida, entonces las promesas no se cumplirán. Vemos la similitud con José, cuyos hermanos querían matar para que sus sueños proféticos no se hicieran realidad. Del mismo modo, si Israel es destruido, entonces las promesas de Dios en la Biblia no se cumplirán, y se demostrará que Dios es un mentiroso. Pero sabemos que Dios siempre tiene el control. Tiene un plan y un propósito, y cumple su palabra.